Ansiedad. ¿Qué es esto de la ansiedad tan de moda? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos dejar de hacer o no hacer? Que es positivo y contraproducente en la ansiedad. Desde este idílico paisaje que fomenta, desde luego, no la ansiedad, sino todo lo contrario, la calma, el sosiego, el equilibrio. Vamos a investigar, vamos a reflexionar sobre esta ansiedad, como digo, tan de moda hoy en día, por desgracia, con tanta incidencia, tanta prevalencia, con tantos ansiolíticos, tantos medicamentos que se prescriben, que se toman para esta ansiedad, que, como digo, es un problema importante en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Bueno, hay que decir que cuando oímos ansiedad tenemos ya la idea de que es algo patológico, negativo, nos viene a la mente pues taquicardia, sudor, malestar, angustia, crisis de pánico. Bueno, hay que decir que la ansiedad, por definición, no es algo negativo, no es algo patológico en sí, ni mucho menos. Porque la ansiedad existe, pues puedo estar yo hoy aquí en este entorno estupendo grabando este vídeo y tú ahí pues viéndolo en el vídeo del ordenador. Por tanto, la ansiedad no es algo negativo en principio, no es algo que nos haga la vida más difícil, es un mecanismo de supervivencia que nos ha permitido pues llegar hasta donde estamos ahora, con lo cual el poder sentir miedo, lo que está asociado por supuesto a la ansiedad, se entiende el miedo como algo más, pues ese rechazo a lo que está presente, y la ansiedad más algo que es más, pues cognitivo, una imagen, pensar en lo que va a ocurrir, eso se llama la ansiedad, una anticipación del futuro, pues que podamos tener esa ansiedad, ese miedo, desde luego, como digo, es un mecanismo de supervivencia. Si no la tuviéramos, pues hubiéramos muerto. Como dice Daniel Goleman, este gran psicólogo, en su libro sobre inteligencia emocional, pues somos herederos de las personas, nuestros ancestros, que eran los más miedosos, ya que un ambiente tan hostil, la supervivencia que siempre ha sido tan complicada, un ambiente tan hostil, pues aquellos más miedosos, más ansiosos, tenían más posibilidades de sobrevivir que aquellos más temerarios que se lanzaban pues al peligro y que sucumbían ante él. Por tanto, la ansiedad, por definición, no es algo negativo en principio. Es algo que nos permite adaptarnos mejor a lo que nos rodea y pues tener las precauciones que desde luego hay que tener ante un ambiente y un mundo pues desde luego con complicaciones. El mismo Daniel Goleman, por ejemplo, habla en este sentido en su libro Inteligencia Emocional sobre pues como una vez estaba en una tormenta, iba con el coche y apareció una de esas tormentas veraniegas tremendas y pues tuvo mucho miedo, mucha ansiedad, se paró a un lado, dejó que la tormenta pasara. Luego siguió su camino y vio como había bastantes coches de personas que no habían tenido esta ansiedad seguramente o que no la habían tenido en cuenta y pues habían tenido un accidente. Por lo tanto, la ansiedad es un mecanismo de supervivencia y tener ansiedad en principio no debe ser algo negativo. Ahora bien, por supuesto, en el grado y la medida pues depende pues, si es algo ajustado, algo sano. Desde luego estar continuamente o la mayor parte del tiempo o en situaciones sin ninguna justificación teniendo una gran ansiedad, eso ya pues verdad no es tan saludable, es más patológico, desde luego. Pero hay que decir que como dice el Dalai Lama, Howard Cutler, en el libro La Red de Felicidad, pues tenemos estamos acostumbrados en esta sociedad, en esta cultura, pues a un poco a estar sin frío ni calor. Y cualquier incomodidad nos asusta incluso. He tenido yo en terapia a algunas personas que bueno, pues han venido con la simple cuestión de que pues han pasado un día, han tenido una entrevista de trabajo, han tenido un conflicto en el trabajo, un problema con su pareja, con su familia, y han tenido cierta ansiedad, a lo mejor un poco más elevada, y bueno, pues han asustado mucho, y desde luego que han querido consultar a un terapeuta, a un psicólogo para tratarlo. Bueno, creo que cierto grado de ansiedad, cierto grado de angustia, cierto grado de pues malestar es natural en la vida y no hay que asustarse ante ello, evidentemente, aunque estemos mal acostumbrados a una comodidad excesiva
que como dice este psicólogo Santandreu, un poquito de comodidad es estupendo, mucha comodidad pues es muy peligroso. Por tanto, la ansiedad la relacionamos, como decimos, sobre todo cuando es intensa, cuando es fuerte, pues con esos síntomas físicos, con ese malestar, con esa angustia, de angosto, de estrecho, el cuerpo se bloquea, nos ponemos en esas dinámicas de lucha o huida, se llama en psicología, donde pues el cuerpo, el organismo se prepara o bien para huir o bien para luchar, y todo cambia. El sistema endocrino hormonal cambia, pues el sistema cardiovascular, el corazón, todo cambia, todo empieza a cambiar, sentimos un gran pánico, una gran extrañeza, una gran sensación de malestar. Bueno, eso que sucede y que es tan angustioso y que es tan poco agradable y que ocurre, bueno, es algo, como digo, que no hay que asustarse ante ello, y que desde luego no significa que si tenemos, como cualquier ser humano, esta angustia, esta ansiedad, este miedo, digamos, no es el último paso del camino, de nuestro propio camino. Es decir, un ser humano puede ir más allá de la ansiedad. Depende también de nuestro propio desarrollo como persona. Es decir, por ejemplo, un monje budista, pues no es la persona más ansiosa, sino todo lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha trabajado sobre sí mismo, ha cambiado sus esquemas cognitivos. Por ejemplo, pues un poco ve en perspectiva lo que le sucede, no ve tan grave, no agrava, no maxifica aquello que le pasa. Por tanto, quiere decirse que la ansiedad sea, una cierta grado de ansiedad, sea natural, incluso sana. No quiere decir que sea el último paso del desarrollo, podemos ir más allá. Y en ese sentido, aquellas personas que vienen a terapia, por ejemplo, sintiendo que, bueno, a lo mejor no tienen un excesivo grado de ansiedad, pero esa ansiedad no les gusta tenerla, lo ven como una carencia, bueno, pues claro que sí, bendita ambición espiritual de crecer, de querer sentirse mejor, bendita pues ambición a querer desarrollarse. Y desde luego que uno puede ganar en inteligencia emocional y saber mejor pues gestionar su propia ansiedad, sus propias emociones, desde luego, y eso, como digo, me parece muy saludable. Bueno, vamos con las cosas que la fomentan, es decir, lo que no hay que hacer, porque fomentan la ansiedad, fomentan el malestar, fomentan la angustia, fomentan el miedo, y que en muchas ocasiones se hacen de forma inconsciente, involuntaria, y pues son un mal negocio porque repercuten negativamente. Bueno, por ejemplo, lo primero que decíamos, verla como una patología, como algo horrible que nos pasa y que no queremos, desde luego que no es algo agradable, pero es que en la vida también hay cosas que no son agradables. Y como se dice, mindfulness, esas dos flechas, lo que nos pasa la primera flecha es lo primero que nos hiere, pero una segunda flecha es lo que surge a partir de lo que nos sucede. Si realmente a la ansiedad, a esas sensaciones que, como digo, no son agradables, le sumamos pues un rechazo, entonces sí que caemos en un bucle bastante nocivo, bastante negativo. Por tanto, el primer paso es no asustarse, ver la ansiedad como algo natural, como algo incluso saludable, cierto grado, como decimos. Si es mucho, bueno, pues habrá que verlo en profundidad, pero no asustarse y verlo como algo natural es el primer paso, y no desde luego asustarse, entrar en ese bloqueo de miedo, de ansiedad, o de miedo sobre el miedo al miedo, o ansiedad a la ansiedad. Otra cosa que podemos hacer, me parece bastante negativo, es tomar una postura reduccionista. ¿Esto qué significa? Bueno, pues es también muy común, una cultura pues muy medicalizada, muy psiquiátrica, con un cientifismo, casi una creencia religiosa en los preceptos médicos, que desde luego son extraordinarios en muchas cosas y extraordinariamente ignorantes en muchas otras. Pues es muy sencillo, como digo, caer pues en el reduccionismo de pensar que la ansiedad es simplemente una reacción del cuerpo. Bueno, pues estás ansioso porque hay cierto grado de neurotransmisores o de hormonas, esa serotonina, esa dopamina, que resulta que tu cerebro, vaya por Dios, se ha vuelto loco y no segrega suficiente serotonina y tal. Y lo que hay que hacer pues, es mejorar esa serotonina. Bueno, es algo muy común. Bueno, el gran psicólogo David Vance habla de esto y dice que cuando
achacamos nuestros problemas, ya sea ansiedad o cualquier otro, a factores externos, puede ser pues eso, factores externos o más bien factores que creemos fuera de nuestra posibilidad de manejo, por ejemplo nuestras hormonas, por ejemplo nuestra infancia, las circunstancias que nos rodean, nuestra familia, etc, etc. Cuando ponemos el foco en aquello que creemos que no es controlable, pues es muy fácil pasar a una postura victimista. Una postura en la que, pues bueno, las cosas que nos suceden, ¿y qué vamos a hacer? Hasta que esa serotonina no se regule, ¿y qué vamos a hacer con ello? Pues esperar, tomar la pastillita, a ver si se regula, y mientras sufrir lo menos posible. Bueno, esa actitud victimista, impotente. Y como David Vance, y desde luego muchos terapeutas cognitivos, y muchos terapeutas de muchos campos y de muchas visiones, y desde luego yo en mi terapia, en mi experiencia terapéutica compruebo cada día, cuando uno se pone manos a la obra, cuando uno empieza a ver las causas de su ansiedad, cuando uno empieza a trabajar seriamente, pues eso va cambiando, evidentemente. Es decir, el trabajo tiene su fruto, normalmente, pero cada persona es un mundo, un universo, diría yo, pero por supuesto que sentirse potente, sentirse... aquella frase que decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón, decía Henry Ford. A veces pasa eso. Si estamos convencidos de que no podemos hacer nada, pues caemos en un victimismo que realmente, profecía autocumplida también se dice en psicología, no nos creemos capaces, pues caemos en la impotencia, caemos en el victimismo. Cuando empezamos a comprender que la ansiedad, como cualquier otra cosa, pues es un síntoma, es algo que ocurre, pero desde luego con lo que se puede trabajar, pues empezamos a tomar el toro por los cuernos, el volante del coche, y empezamos a cambiar las cosas en positivo. Bueno, una cosa, como decimos, hemos dicho no asustarse, hemos dicho no adoptar esta postura reduccionista. Muy importante esos experimentos que se hicieron, porque a veces se dice, bueno, es que claro, es que las hormonas te hacen ir de un lado para otro. De alguna forma, muchos piensan o creen, desde el punto de vista más psiquiátrico, más médico, que somos algo así como una veleta, porque aquí podemos poner una veleta con el aire que hay y va para un lado para otro. Pues nosotros, dicen estos psiquiatras o médicos, la visión médica, que somos una veleta de nuestras hormonas. Si tenemos tanta cantidad de hormona tal en nuestra sangre, pues nos sentimos así. Si tenemos tal otra, nos sentimos de otra forma. Un experimento interesante que se hizo a propósito de esto es, pues, a un grupo de personas que no se sentía especialmente alterada, se les inyectó adrenalina en su sangre. Como sabéis, pues la adrenalina junto al cortisol son las llamadas hormonas del estrés. Entonces, lo que dijeron estas personas sobre esta experiencia es que como que su cuerpo estaba alterado, estaba nervioso, pero realmente era como que su cuerpo estaba raro, extraño. Con lo cual, pues viene a decir o viene a apuntar este experimento que para sentir ansiedad necesitamos algo más que un conjunto de hormonas pues, en nuestra sangre. Necesitamos pues, un correlato, digamos, psicológico, un achacar, entrar en unos ciertos bucles, unas ciertas dinámicas mentales que por introducirnos pues, una sustancia en nuestro organismo pues no termina eso de ocurrir. Con lo cual, en fin, eso viene a decir que somos un poquito más complejos que la visión que muchas personas en ese reduccionismo seguramente nos quieren dar o hacer ver. Por tanto, victimismo, como decimos, otra cosa nefasta que creo que contraproducente y que no debemos hacer. Bueno, lo contrario, ¿qué debemos hacer? Si tienes ansiedad, ¿y quién no tiene ansiedad, verdad? Es decir, si tienes una ansiedad potente, intensa, y en muchos casos, bueno, tú puedes, si quieres, por supuesto, faltaría más, el legítimo, y desde luego tú tienes que decidirlo, tomar tus ansiolíticos, tus antidepresivos y quedarte ahí. Bien. Pero te recomiendo otras cosas. ¿Qué cosas te recomiendo? Bueno, en principio, como decimos, verla como algo común, algo que sucede naturalmente y que está, pues, en los seres humanos y en todos los seres vivos, en todos los seres animales, desde luego. Esta ansiedad. En los seres más inferiores está más el miedo, que es pues asociado más al presente. Veo tal cosa, siento miedo. El conejo ve un depredador y siente mucho miedo. Normalmente el conejo no piensa si va a venir un depredador o no, porque no tiene esa capacidad. El ser humano siente miedo si ve un depredador, o si ve el inspector de Hacienda, que es más depredador aún seguramente, pero también tiene la capacidad de pensar, de proyectar, de imaginar que
depredador, en este caso el inspector de Hacienda, el depredador culmen, pues va a venir y entonces sí que tiene una gran ansiedad. Por tanto, esa ansiedad, como decimos, es algo común, algo normal. Que si se escapa de madre, vale, habrá que se desmadra, habrá que ver en profundidad, pero desde luego es algo común. Por ejemplo, una persona, un psicópata, una persona especialmente narcisista, no suele tener mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque tiene su sistema emocional tan alterado, tan reprimido, tan disparado por sus vivencias seguramente tan complejas, que suelen ser personas muy frías, para mal y para bien. No sienten ansiedad, no sienten amor, no sienten cariño, no sienten empatía. Por tanto, sentir ansiedad nos hace ver que no somos especialmente, pues, no somos psicópatas, sociópatas, no somos gente fría, gente sin empatía. Por tanto, también tiene su lado positivo esta ansiedad. Otra cosa que hay que hacer es también otra comprensión. Hay que comprender, claro, dices, es que ¿por qué me pasará esto a mí? Si mi primo tiene a lo mejor una vida peor y el tío tan tranquilo, mi cuñado no se altera por nada el tío. Bueno, eso es importante. Cada persona tiene lo que se llama una labilidad emocional, es decir, una reactividad en su sistema nervioso que le hace pues ser más sensible, más reactivo, y es normal. Hay que comprender cómo es uno, cómo es su sistema nervioso y pues que cada persona, pues como decimos, es un mundo, es un universo. Por lo tanto, comprenderse y comprender la propia sensibilidad de cada uno, la propia habilidad emocional es importante. Luego una postura proactiva, desde luego, como decíamos. Como dice David Vance, la psicología cognitiva, como viene hablando Oriente desde hace miles de años, desde luego podemos hacer con nuestro ecosistema interno, con nuestra calidad de experiencia, diría este gran psicólogo especialista en psicología de la felicidad, Csikszentmihalyi. Con nuestra experiencia podemos hacer mucho, podemos hacer muchísimo, que es lo que realmente nos da un bienestar, nos da una vida feliz y que merezca la pena esa experiencia. Podemos cambiar nuestra experiencia, podemos mejorar la calidad de nuestra experiencia. Por lo tanto, actitud proactiva absolutamente esencial. Es importante también, en este quehacer, pues ver que generalmente la ansiedad, no cayendo en ese reduccionismo, sino justo al contrario, ver que la ansiedad tiene que ver con muchas cosas, desde luego es algo muy complejo, pero puede tener mucho que ver, por ejemplo, como dice la terapia Gestalt, con esas heridas abiertas en nuestra alma, en nuestra vida, no cerradas y pendientes que tenemos ahí en nuestra psique. Tiene que ver con los complejos, con nuestros esquemas mentales que tanto ha estudiado la psicología cognitiva, nuestro diálogo interno, en fin, nuestro desarrollo como personas, en esa mochila que todos llevamos. En eso tiene que ver la ansiedad, que por cierto tiene mucho que ver, la ansiedad, como se sabe, correlaciona mucho con la depresión. Y ahí se ve claramente que tenemos esa mochila que nos hace estar ansiosos y por otra parte entrar también posiblemente o acercarnos a dinámicas depresivas que realmente pues ahondan nuestros problemas emocionales, nuestros problemas vitales. Y por tanto, ¿qué hacer? Viendo la ansiedad en su complejidad, en su entorno, en su contexto, pues si la ansiedad es intensa, empezar a trabajar profundamente. ¿Y cómo se puede trabajar profundamente con la ansiedad? Se puede hacer por uno solo, acudir a un terapeuta, desde luego, un terapeuta que realmente nos ayude a trabajarlo. Desde luego, como decíamos, la ansiedad no se puede tratar desde un punto de vista, digamos, con avidez, con compulsividad. Es decir, avidez significa, yo no quiero sentirme así, odio mi ansiedad y yo quiero cambiarla, no la aguanto más. Bueno, eso es avidez, compulsividad. Un tal Buda, Siddhartha Gautama, dijo que no se puede apagar el fuego con más fuego. Lógico, ¿verdad? Pero a veces no lo creemos así. Si nos va la vida en ello, acabar con nuestra ansiedad, cueste lo que cueste, pues estamos intentando soltar nuestra avidez, nuestra compulsividad, con más compulsividad. Intentamos apagar un fuego con más fuego. Mal camino. Por tanto, justo lo contrario, empezar a ver que si tenemos una ansiedad profunda, intensa, somos unas personas ansiosas, con rasgos, es decir, con personalidad tendente a la ansiedad generalizada, por ejemplo,
personas muy neuróticas, y eso significa neurótico, esa dificultad para sentirse bien, esa dificultad o esa facilidad, esa accesibilidad para ponerse trabas en el camino. Hay un camino, pero yo me meto por el lado malo y me pongo palos en las ruedas. Tenemos ese neuroticismo, esa cierta afinidad a la neurosis. Pues lo que tenemos que hacer es un trabajo profundo, en el cual se puede trabajar de muchas formas, desde terapia cognitiva, empezando a comprendernos, conocernos, cambiar nuestros esquemas, terapia Gestalt, sacando aquello que tenemos reprimido, aquellas emociones, y empezando a darnos cuenta de quiénes somos, de dónde venimos, de cómo hacemos para hacernos daño, con, desde luego, mindfulness. En mindfulness pasa mucho esto, lo que decíamos. Bueno, pues si este es el problema de la ansiedad, pues me pongo un mindfulness, de alguna forma como una pastilla. Mindfulness a discreción y esto se me tiene que ir. Pero estamos otra vez en la misma dinámica de avidez, de compulsividad. ¿Estamos con mindfulness? Desde luego, pero no en plan pastilla. Cualquier terapia, pero mindfulness es más tendente a esto. ¿Me tomo mi pastilla de mindfulness? ¿Me tomo mi media hora diaria? No. Mindfulness se trata, en ese sentido, de un trabajo profundo en el que a lo mejor pues empezamos a practicar y sentimos más ansiedad. Pero es un trabajo profundo en el que vamos a sacar aquello, vamos a sacar el veneno, vamos a producir una catarsis seguramente, y vamos a llorar, y vamos a gritar, y vamos a enfrentarnos con nuestros demonios para realmente ir solucionando en profundidad, ir llevando esa limpieza, esa depuración mental que diría en el Vipassana, en esta forma de budismo, de acceso a lo más profundo de mí mismo. Por tanto, ¿qué hacer? Verla como algo común, comprenderse a cada uno, esa habilidad emocional, intentar trabajar esa ansiedad no desde la avidez, no desde la pastilla, desde la profundidad, viéndola en su contexto, y si se ve necesario, si se ve conveniente, pues un trabajo profundo en el cual investigaremos. Y habrá que investigar, seguramente será muy positivo leer sobre ello en distintos ámbitos y a lo mejor empezar con alguna terapia a trabajar en profundidad. Desde luego, lo que te aseguro es que yo lo veo cada día en mi clínica, en mi terapia, que es totalmente posible avanzar, crecer, mejorar, desde luego cada uno a su ritmo. Y no estoy hablando de curas milagrosas, estoy hablando de avance, de crecimiento, está ahí. La psicología cognitiva tiene un avance extraordinario, la Gestalt ha estudiado muchísimo sobre ello. Es decir, la psicología occidental tiene solución, por no decir la psicología oriental, que no lleva unos 150 años como la psicología occidental estudiando esto, lleva miles de años estudiando sobre lo que nos pasa a las personas. Con lo cual, está en tu mano trabajarlo y mejorarlo y controlar tu ansiedad y, desde luego, ser una persona mucho más feliz y mucho más sana de lo que eres ahora. Espero que este vídeo te anime a trabajar, a tomarte tu responsabilidad y pues a mejorar en tu ansiedad, en tu vida.